Tenemos estos dos ejemplos que presentan funciones donde interviene un radical. Veamos. Dice el ejemplo 3, la función f mayúscula de x es igual a la raíz cúbica de 2x menos x al cuadrado. Raíz cúbica porque el índice que tiene en el exterior del radical es un 3. Bien, obtener f mayúscula prima, es decir, la derivada de la función f mayúscula. Identificamos quién es f y quién es g. Perfecto. F minúscula debe ser la función, la operación del exterior. En este caso, la expresión que define la función f mayúscula es una raíz y la operación en el exterior es la raíz cúbica. Por lo tanto, f minúscula de u va a ser raíz cúbica de u. U es igual a g de x, claro. Y g de x va a ser el radicando, el interior o la expresión interior del radical. En este caso va a ser 2x menos x cuadrada. Bien. La derivada para la función f minúscula va a ser un tercio de u a la menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque recuerde que la expresión de un radical se puede ver como una expresión potencia cuyo exponente es una fracción. En este caso, la raíz cúbica corresponde a un tercio. Y entonces se aplica la regla de la potencia para la derivada. Y entonces el exponente es un tercio de u a la 1 tercio menos 1. Entonces un tercio menos 1 va a ser menos 2 tercios. Perfecto. Aplicando reglas de radicales y exponentes, nosotros tenemos que esta expresión es lo mismo que 1 sobre 3, este 3 de aquí, por la raíz cúbica de u al cuadrado. Este cuadrado se refiere a ese numerador de la fracción que está como exponente. Perfecto. Y este 3 es el índice de la raíz, en este caso la raíz cúbica. Bien, se pasa al denominador. ¿Por qué? Porque el exponente es negativo. Bueno, bien, ahora la derivada de la función g va a ser 2 menos 2x. Es claro, se aplica la regla del múltiplo constante y la regla de la derivada de la función identidad. La derivada de la función identidad es 1 y 2 por 1, pues es mismo 2. Y luego la regla de la potencia, que sería 2x. Perfecto. Tenemos entonces la derivada de la función f mayúscula de x va a ser igual a f' minúscula evaluada en g de x por g' de x. Bien, en la primera parte tenemos que es 1 sobre 3 por la raíz cúbica de u al cuadrado, justamente esta expresión, por g de x, se refiere a esta parte, 2 menos 2x. Bien, pero dice que f' debe estar evaluada en g de x, entonces en vez de poner u, y como ya sabemos que u es g de x, entonces nosotros tenemos 2 menos 2x, claro, entre 3 por la raíz cúbica de 2x menos x cuadrada al cuadrado. Podemos hacer algunas operaciones para simplificarla, sin embargo, hasta aquí puede quedar. Yo hice una simplificación más pensando que podría quedar mejor. Veamos cómo queda. En el numerador yo he factorizado al 2, ¿sí? 2 y 2 aquí, y sería este 2, y he puesto al denominador esta fracción como coeficiente de la expresión,
el mismo 3 en el denominador. Y entonces quedaría 2 tercios por 1 menos x entre la raíz cúbica de 2x menos x cuadrada al cuadrado. Observe que en el radical no se modificó la expresión de g de x, solo se está multiplicando por la derivada de g, como en el caso de la regla de la potencia. Vamos a ver un ejemplo más de estos casos. Derivar h de teta igual a la raíz cuadrada de 7 más teta por la secante de teta. Aquí hay un producto, ¿de acuerdo? Entonces se pueden aplicar más reglas de la derivada que hemos visto hasta ahora. Bien, entonces, nuevamente, la función que está en el exterior va a ser la raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de u. U va a ser igual a g de teta. Y g de teta va a ser igual a 7 más teta por la secante de teta. El radicando, la expresión en el interior del radical. Perfecto. La derivada de la función f minúscula de u, recuerden ustedes que esto corresponde a una función potencia cuyo exponente fraccionario o cuyo exponente es fraccionario, y en este caso va a ser un medio. Y entonces tenemos un medio de u a la 1 medio menos 1. Haciendo las cuentas que corresponden, entonces nosotros vamos a tener que f' de u es igual a 1 sobre 2 por la raíz de u. ¿Por qué? Porque 1 medio menos 1 va a ser menos 1 medio. Menos 1 medio. Como en el caso de este ejemplo, es menos 1 medio. Entonces pasaría al denominador aplicando las reglas de los exponentes y radicales. Y entonces su expresión sería la raíz de u, porque sería u a la 1 medio en el denominador. Bueno, veamos el caso de la derivada para g. En el primer término es una constante, su derivada va a ser 0. Más, aquí es teta por secante de teta. Es un producto. Entonces es la derivada del primero por el segundo. La derivada del primero, que es la variable teta, es la variable identidad, la función identidad, pero ahora en términos de teta, va a ser 1 por la secante de teta. El segundo factor en ese producto no se ha derivado, más la primera por la derivada de la segunda. La primera es la función identidad en términos de teta, y la derivada de la secante de teta, recuerden, es la misma secante de teta multiplicada por la tangente de la misma variable, la tangente de teta. Bien, claro, podemos prescindir ya también del cero, en la expresión más simplificada, más compacta para la derivada de g. Lo aplicamos en el siguiente paso. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de h? Pues h es la función composición de f de u con g de teta. Y entonces tenemos f evaluada en g de x sería 1 sobre 2 por la raíz de u por la derivada de g, que en este caso solamente vamos a poner secante de teta más teta secante de teta tangente de teta. ¿Qué he hecho aquí? Ya no puse el 0, claro, el 1 también. Y entonces, en el siguiente paso solamente vamos a reemplazar a u y quedaría nuestra expresión de la derivada.
Entonces tendríamos, claro, multiplicando, tendríamos una expresión de esta forma. Secante de teta. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 1 por toda esta expresión, ¿sí? Recuerde que aquí hay un denominador 1, ¿sí? Bueno, entonces sería secante de teta más teta secante de teta tangente de teta entre 2 por la raíz de 7 más teta secante de teta. Puede quedar hasta aquí nuestra expresión. Si se puede simplificar más, podría ser. Si no, hasta aquí es suficiente. Muchas gracias. Continuamos con otros ejemplos.